Bendiciones, pueblo de Dios, reciban un caluroso saludo, esperando que se encuentren llenos de la plenitud de Cristo. Hoy les traigo un mensaje basado en la fe que agrada a Dios, y su título es La fe y el poder sobrenatural. Y lo vamos a hacer en dos partes. Esta será entonces la primera parte. Y leí esta anécdota y me pareció muy interesante para compartirla en este mensaje, que dice así: una maestra quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios era un mito y quiso demostrar que Él no existe. Dirigiéndose a su alumno Raúl, uno de ellos, le dijo: ¿ves el árbol allá afuera? Sí. ¿Ves la hierba? Sí. ¿Ves el cielo? Sí. Y dime, ¿vistes a Dios en el cielo? No. Entonces la maestra dijo: podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. En ese momento, Juanita, otra alumna, pidió a la maestra si podría ella hacerle unas preguntas a su compañero Raúl. La niña preguntó a Raúl: ¿ves los árboles afuera? Sí. ¿Ves la hierba? Sí. ¿Todo lo que existe se ve? Sí. Ahora, Raúl, ¿ves la maestra? Sí. ¿Ves el cerebro de la maestra? No. Entonces nuestra maestra no tiene cerebro. Amén. Es muy importante valorar las cosas espirituales. Estas no se ven, pero son más reales que las materiales. Segunda de Corintios 5:7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las cosas que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos, y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles y sus promesas en el cristiano son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, hace visto lo invisible. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete se cumplirá. En Él no hay error, en Él no hay cambios. Hebreos 11:3 lo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo, Dios lo formó con su palabra, solo dio la palabra, la orden, y se hizo. Sí, la fe tiene el fundamento en la palabra de Dios. No es la fe un salto en las tinieblas. Exige la más segura evidencia en el universo, y la encontramos en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Más claro, definimos la fe como la habilidad divina dada al hombre para ir más allá del ámbito natural. Escuchen, si Dios hubiera diseñado al hombre solo para vivir en lo natural, no le habría dado fe, no la ocuparíamos. Dios existía antes de la materia y de la creación de la misma. Por su mandato ordenado que existiese, está más allá del dominio de la razón o de la demostración. Se acepta sencillamente por un acto de fe y punto. El mundo dice ver para creer, pero Dios te dice a ti: cree y verás. Jesús le dijo a la afanada Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que si quieres ver un milagro, tan solo debes estar dispuesto
a creerle a Dios. Ahora, ¿quieres agradar a Dios? Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ninguna cantidad de buenas obras puede compensar la falta de fe. Después que todo está dicho y está hecho por Dios, cuando alguien rehúsa creer en Él, lo está haciendo mentiroso. Así lo dice. Esto es lo que se puede llamar incredulidad. 1 Juan 5:10. Nos lo dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios y a su palabra y a sus promesas le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. ¿Y cómo puede Dios agradarse de los que lo consideran mentiroso? La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en que Él galardona, premia a aquellos que le buscan de todo corazón, con un corazón sincero y humillado. No hay nada en Dios que haga imposible que la humanidad crea. La dificultad, ¿a dónde reside? Reside en la voluntad humana. Leamos Juan 20:29. El Señor aquí trató pacientemente con este incrédulo discípulo Tomás. Le invitó a comprobar la verdad de su resurrección, poniendo su mano en la herida que la lanza había abierto en su costado. Tomás, al igual que muchos hoy en día, tenía una fe, escuche esto, tenía una fe basada en vista. De ahí que Jesús le dijo: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Si Dios dice algo, le honramos creyéndole, pero le deshonramos cuando pedimos evidencias. La evidencia más segura es su palabra, la Biblia. Si Él dice algo, es la verdad infalible. Él es toda sinceridad. Él no tiene que probarnos nada. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto está muy claro. La incredulidad no sale de la mente, sale del corazón. Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. No dijo conforme a lo que pienses, conforme a lo que veas, conforme a lo que sientas, conforme a vuestra inteligencia, o cómo lo razones o cómo lo imagines. Así que la fe solo reconoce la voz de la palabra de Dios. Lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay un ejemplo de fe en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que la fe de Noé se fundó en la advertencia de Dios de que iba a destruir el mundo con un diluvio por la maldad de esos tiempos. Noé lo creyó. Génesis 6:17 dice: y aquí que yo traigo en un diluvio de aguas sobre la tierra, juicio de Dios por esos pecados. Nunca en la experiencia humana había habido un diluvio. De hecho, hay razones para pensar que nunca había habido lluvia hasta aquel tiempo.
Noé creyó a Dios y construyó un arca, aunque muy probablemente estaba lejos de aguas navegables. Sin duda alguna, fue objeto de burlas, muchas. Pero la fe de Noé fue recompensada, su casa fue salvada, y con su vida y testimonio condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que se recibe en base de la fe. Dios está buscando esos Noés que le crean para salvarlos. Quizá muchos de los primeros cristianos se preguntaban con frecuencia por qué, si estaban en lo cierto. Eran una minoría tan pequeña, 8 personas. Estaban en lo cierto. ¿Y qué pasó con el resto del mundo? Pues pereció. Pero no es de extrañarse. Así hoy en día la verdad de Dios está saliendo al mundo, pero habrá fe en la tierra. Hoy muchos que critican y persiguen a los amantes de la fe y no quieren creer a la palabra de Dios. Entonces, ellos no subirán al arca. El arca de salvación solamente es para aquellos que se aferran a la fe. Veamos, podemos hablar de la fe salvadora, porque nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Hebreos 12, 1, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor, el pionero de nuestra fe, perfecto ejemplo de cómo es una vida de fe. Lo dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Clarísimo. Es decir, usted no necesita hacer obras para salvarse, porque el Señor Jesucristo ya nos dio ese regalo en la cruz del Calvario. Debemos de creerlo, aceptarlo por fe. Y luego esa fe nos llevará a hacer buenas obras. La manera en que recibimos el don de la vida eterna es entonces por medio de la fe. La fe aquí significa que el hombre asume su responsabilidad como pecador perdido y culpable y recibe al Señor como su única esperanza de vida, de salvación. Ese don es el regalo de salvación por gracia y por medio de la fe, y es ofrecido a todos en todo lugar. El Señor llama con sus manos extendidas: ven a mí. No es por nuestros méritos. Nadie se salva por las obras. Y aquí el Señor lo dice muy clarito. Y para terminar este mensaje vamos a leer Hebreos 12:2, que nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente recibe al Señor Jesús en tu corazón. Permítele que Él haga las transformaciones necesarias a través del poder del Espíritu Santo, de esa fe. Recibe tu regalo de salvación. Amén. Ahora oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti en humillación, con toda mi alma y mi corazón rendidos. Me acerco a ti por la fe, creyendo que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible.
Bendito Espíritu Santo, guíame a tener la fe en Cristo, que me hará victorioso todos los días de mi vida. Y ayúdame a atesorar las promesas de su palabra en mi corazón. Amén. El Señor me los bendiga.